La geografía es la ciencia que estudia las características de la Tierra en relación con la sociedad. De ahí que su objeto de estudio o sus objetos de estudios sean los fenómenos vinculados con la biología, con las ciencias sociales, con la economía. Pero hay un sentido común muy aceptado en torno de la geografía y sus usos. Los que fuimos al colegio recordaremos siempre aquella acción de calcar un mapa, copiar un mapa, memorizar capitales, es decir, esta cuestión del registro de nombres y datos en serie y no el uso que el hombre hace del espacio en el que vive. La geografía hoy, dentro de lo que se llaman las geografías críticas o radicales, empieza a ser mucho más útil en la conversación grande de las disciplinas sociales. He seleccionado un tema que lo descubro a partir del diálogo con otras disciplinas, la antropología. Pensar una geografía, una construcción de las espacialidades de sociedades no occidentales, específicamente en la provincia de Misiones con la geografía de las comunidades guaraníes, la Zumbia guaraní. En mi caso, en la Reserva de Biosfera, mi pregunta era, o mi interés era entender cómo es la construcción de las geografías indígenas contemporáneas, hoy. Eso me implicó la necesidad de formarme en antropología y que la antropología me dé la riqueza de incorporar a la geografía categorías nativas, por ejemplo, propias de los indígenas, y formas de pensar mi propia tesis a partir de lo que otras disciplinas me iban incorporando. Cuando empecé a entender cómo era que se vivía la espacialidad, y hablo espacialidad, el proceso de construcción de los espacios geográficos propiamente indígenas, me topé con la dificultad de entender cómo es un otro sociocultural para entender la construcción de ese espacio indígena. Ese espacio indígena tiene algunas cosas que ver con las formas blancas, occidentales, de construir los espacios y otras que son diferentes. Y en esa fricción se suceden ciertas problemáticas. Pensar en la propiedad privada como forma de dividir los espacios en nuestras sociedades occidentales, o pensar en la división de los estados nacionales y los límites fronterizos, genera una serie de preguntas de cómo entender las otras sociedades espaciales, formaciones del espacio geográfico en el marco de la predominancia de los estados nacionales modernos. Por ejemplo, una actividad de caza y recolección en vía guaraní, dentro de lo que es la selva paranaense, probablemente implique atravesar una frontera internacional, o probablemente implique atravesar una propiedad privada del norte misionero, del noreste misionero. Y entonces en ese sentido se generan problemáticas de las dos formas espaciales que son friccionadas y son jerárquicas además. Por lo tanto, entender cómo es las formas espaciales nativas en el marco del siglo XXI en la provincia de Misiones implica un desarrollo, un trabajo de campo para relevar las formas, más una revisión teórica de la geografía en charlas y diálogos con las diferentes disciplinas que pueden enriquecer los análisis. Este trabajo ha sido útil para repensar estas ideas de la fricción, ¿no? Y cómo las sociedades preexistentes se encuentran con formas espaciales jerárquicas en relaciones de poder que los convierten en problemáticas. Me parece interesante que desde la geografía y desde la antropología, por supuesto, entender esas diferentes formas pueden aportar a la resolución de la problemática. En el caso específico de mi tesis, que está en construcción, se ve la provincia de Misiones como un territorio provincial con sus límites precisos, pero en el caso de Misiones específicamente, vecino de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en esa zona del noreste, centro-oeste, noreste misionero. Entonces tenemos la convivencia de 4 estados provinciales, estaduales, 2 países, y dentro de lo que son los territorios provinciales, los municipios y prefeituras brasileños y argentinos. Entonces, por encima de esas formas, con límites precisos y con convenciones territoriales de la sociedad occidental, vemos territorios indígenas
signados por grupos de afinidad política, por grupos de pertenencias familiares y con circuitos de reproducción económica que normalmente no respetan y atraviesan lo que la sociedad blanca tiene como convención y por división política. Y entonces ese solapamiento, que además de lejos de ser una convivencia, genera problemas sociales de distintas sociedades que están en puja por la predominancia de la construcción del territorio. Y entonces tenemos ese territorio nacional moderno, estadual y municipal en fricción con las formas tradicionales y ayornadas a la dinámica social indígena que están en constante fricción y solapadas. En el noreste y en el centro-oeste misionero, la producción del tabaco y la economía de extracción de madera nativa e implantada también juegan en fricción con los sistemas de reproducción económica de las comunidades, que plantan, que son cazadores, que son pescadores, que son recolectores, y que tienen circuitos espaciales de reproducción económica que no son los mismos de la sociedad moderna, que tiene la propiedad privada de los recursos naturales. Y en ese sentido juega otra de las fricciones. Pero es importante entender eso porque eso forma parte de la construcción de las marcas materiales en el espacio geográfico y de las marcas sociales en el espacio geográfico. Es muy importante para entender la conflictividad también. Son dos sociedades que están en constante fricción por estas formas de producir el espacio geográfico diferentes.